Muy bien, vamos a continuar con este video, sería el número 2, donde explicaremos la implementación del método set y el método get. Ya hemos creado en nuestro proyecto la clase alumno y según el ejercicio que vimos en la clase presencial, en la representación gráfica de las clases, nos dimos cuenta que tenemos una clase alumno que tiene estos 4 atributos y estos métodos. Vamos a crear o a ver cómo se implementa en la clase el método, ¿verdad? Vamos a trabajar con los atributos nombre y apellido que son de tipo string y nota 1 y nota 2 que son de tipo float. También nos tenemos que dar cuenta que la visibilidad que tienen estos atributos es de tipo privado. ¿Cómo hacemos para representar esto que está, esta representación gráfica ya en la implementación? Pues en Eclipse. Ya en la clase nos ubicamos y colocamos después de la llave, cuando ya inicie la clase, colocamos la palabra private, indicando la visibilidad que van a tener nuestros atributos. Lo primero que colocamos en nuestra clase van a ser los atributos en caso de que la clase tenga atributos. En este caso, la clase alumno maneja 4 atributos. Por lo general se escribe tipo de dato y luego se separa, se da un espacio y se colocan todos se escriben todos los atributos o variables privadas que tienen el mismo tipo de datos, ¿verdad? En el caso de nombre y apellido, ellos son de tipo carácter. En lenguaje C es conocido como string, sería nombre y apellido, serían los atributos, los primeros 2 atributos. Y un punto y coma al final para indicar que hasta aquí llega la instrucción de declaración de estos 2 atributos llamado nombre y apellido de tipo string. Sin embargo, string no es un tipo de dato. Como ellos son de tipo caracteres y el lenguaje C no maneja una longitud de caracteres, entonces tiene una librería llamada string. Y esta librería tenemos que incluirla en la cabecera de nuestra clase para poderla usar. Entonces sería hashtag include y colocamos string. Añadimos esta instrucción que es necesaria cada vez que utilizamos la librería string. Namespace std. Necesarios para poder hacer uso de la librería string. Muy bien, entonces ya tenemos nombre y apellido de tipo string. Si volvemos a la representación gráfica, vemos que tenemos 2 atributos más, nota 1 y nota 2, que son de tipo float o de tipo decimal. Ahora, float es el tipo de dato que maneja el lenguaje C, que no hay que incorporar ninguna librería porque sí es un tipo de dato que maneja directamente el lenguaje C. Por lo tanto, entonces, simplemente lo escribimos y colocamos en secuencia todos los atributos que tengamos del mismo tipo de dato. En este caso sería nota 1, nota 2. Nota 2. Perdón, nota 2, punto y coma. ¿Okay? Entonces ya tenemos los 4 atributos que están representados allá en la ficha. Muy bien. Es importante que en la parte pública, ¿verdad? Ya tenemos el primer método de la clase, que es el constructor, que lleva exactamente el mismo nombre de la clase. Vamos a ir colocando todos los métodos que va a trabajar nuestra clase. Es importante que entiendan que por cada atributo que tenga la clase, se colocarán 2 métodos. Es decir, el método, por ejemplo, nombre, tiene 2 atributos asociados, dos métodos asociados, el método set y el método get. El atributo apellido tiene el método set y el método get apellido. O sea, cada atributo de la clase tiene implícitamente un método set y un método get. Y esos métodos hay que colocarlos acá. Hay que crearles la cabecera de manera que podamos implementarlo en el archivo alumno.cpp. Vamos a hacer el del atributo nombre. Si observamos la representación, vemos que el nombre de ese atributo, de ese método, se llama setNombre. Es un método que recibe un parámetro llamado n, ¿verdad? Que trae un valor de tipo string, y el método es de tipo void, es decir, que no va a retornar ningún valor, sino que va a hacer una actualización. Por eso es de tipo void. Todos los métodos set son de tipo void, porque lo único que hacen es una actualización. Entonces, ¿cómo me quedaría la representación, la implementación acá del método set? Tengo que indicar primero el tipo de dato. Como lo que va a hacer es una actualización, es de tipo void. El método se llama setNombre y el atributo que va a recibir es de tipo string. Entonces coloco string
punto y coma. Así se llama entonces el método. Es la cabecera del método o el nombre del método. El atributo nombre tiene otro atributo, tiene otro método implícito, que es el método get, que a diferencia del método set, lo que hace es obtener en algún momento el valor que tenga ese atributo, el estado que tenga ese atributo. Entonces, el método, si vemos en la representación, el método set, el método get de nombre es su nombre, no tiene parámetros, no recibe parámetros, pero sí retorna. Y el tipo de datos del nombre que maneja. En este caso, como nombre es de tipo string, entonces él retorna un string. El nombre del método sería getNombre, no tiene parámetros y un punto y coma al final. Entonces, hasta ahora hemos visto que el atributo nombre tiene dos métodos, el método set y el método get. El método set actualiza y el método get lo que hace es obtener o retornar un valor específico del atributo nombre. Ahora, esto es la estructura de la clase. Grabamos y estos ambos métodos debemos implementarlos en alumno.cpp. Vamos hasta acá. Hasta ahora lo único que tenemos es el constructor que está vacío. Vamos a implementar el método set y el método get del atributo nombre. Comenzamos con el primero. El método set es void. El nombre del método es setNombre. El método que recibe es string n para poder actualizar. Tenemos una llave que abre y una llave que cierra para indicar el inicio y el fin del método. En este caso tenemos que colocar la estructura que me va a permitir la actualización. Entonces, ¿el atributo cómo se llama? El atributo se llama nombre. Si lo vemos en alumno.h, vemos que el atributo se llama nombre. El atributo nombre, con minúscula, va a ser actualizado, por eso lo colocamos igual a el parámetro que entra. En este caso sería n. Por eso es una actualización. Bueno, acá está faltando, muy importante, tenemos acá el tipo de dato, que es hacer la actualización. Aquí tenemos que colocar obligatoriamente el tipo de la clase a la que pertenece el método setNombre. Sería la clase alumno y le debemos colocar estos dos puntos que indican la correspondencia que existe entre la clase, entre el punto CPP y el punto H. Entonces aquí tenemos los métodos que tenemos disponibles en el punto H para implementar. En este caso sería el método set que ya reescribimos. Muy bien, entonces de esta manera se implementa el método set de nombre. Sería el nombre del atributo y el parámetro que recibe. ¿Cómo se hace con el método get? El método get sí retorna un valor, por lo tanto es de tipo string. Debemos colocar el nombre de la clase, alumno, y los caracteres de correspondencia, que son los primeros puntos. Elegimos getNombre, que es el método que vamos a implementar. Aperturamos y cerramos llaves. Es importante que cada llave que abra la cierre, coloque una que cierre inmediatamente para saber llevar un control entre las llaves y las que abre y que cierre. El método get lo que debemos colocar es la palabra retornar, en inglés, return, ¿verdad? Y lo que queremos retornar. Queremos retornar el valor que tiene el atributo nombre. Entonces, retornamos nombre. En este caso, entonces hemos implementado el método set y el método get del atributo nombre. Le corresponde a usted entonces como tarea colocar los métodos set y los métodos get de cada uno de los atributos que quedan pendientes, que serían apellido, nota 1 y nota 2. Muy bien, nos vemos entonces en el próximo video.